Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy voy a hablaros sobre la predeterminación, si estamos predeterminados o no. La verdad es que no tengo ni idea y por eso precisamente voy a hablar de ello, porque no tengo ni idea. Porque si realmente yo tuviera idea de eso, yo sería Dios y tampoco haría falta ser Dios para tenerlo que explicar aquí en la Tierra, porque ya nos daríamos todos cuenta perfectamente de que estamos determinados. Por lo tanto, si hay que hablar sobre esta cuestión es porque no tenemos ni puñetera idea, como acostumbra pasar con todo lo que hablamos. Porque si no, como ya digo, pues no tendría sentido hablar sobre ello, ya se daría por sentado. Por lo tanto, como de costumbre, voy a especular. Y he decidido hablar sobre ello porque hoy precisamente me siento especialmente espeso. Y como el tema es espeso, o al menos es espeso para nosotros, porque no hay nada que sea espeso, simplemente son nuestras mentes que son limitadas y dentro de esa limitación pueden estar más o menos espesas. Ese sería mi caso hoy, que tengo la cabeza especialmente espesa, pues ya digo que precisamente porque me siento espeso, voy a hablar de este tema entre comillas espeso, porque tengo la sensación de que voy a ir en la misma frecuencia vibratoria, como tanto les gusta decir a los gurús espirituales. Parece un contrasentido pretender hablar de un tema espeso sintiéndose uno espeso, pero a lo mejor no lo es, a lo mejor tiene todo el sentido del mundo. Si me siento espeso, voy a hablar sobre un tema espeso. Menuda estupidez acabo de decir, pero vete a saber, nunca se sabe. Eh, Oigo decir, por activa y por pasiva, que cuando uno hace vídeos en YouTube, lo que debe hacer para obtener más audiencia es empezar ya de entrada hablando, porque se ve que la gente tiene mucha prisa para llegar no se sabe dónde, ni ellos lo saben, ni se lo plantean. Y por eso, precisamente, como no se lo plantean, se creen que van a llegar a alguna parte. Otra de las ironías, de las bromas constantes del ser humano actual, sobre todo. La prisa para, no llegar, para llegar no se sabe exactamente dónde. ¿Eh? Entonces dicen que lo que no se debe hacer jamás en un vídeo de YouTube es lo que estoy precisamente haciendo yo ahora mismo, que es prometer hablar de un tema que efectivamente voy a hablar de ese tema, si no estoy engañando a nadie, pero te dicen que debes hacerlo ya de entrada a matar. Es decir, en los primeros minutos ya hablar sobre ese tema, que es lo que le interesa realmente escuchar a la gente. Dicen, darles soluciones. ¿Eh? Lo que debes hacer es dar soluciones a la gente, que lo que quiere la gente son soluciones. Bien, yo entiendo perfectamente que la gente quiera soluciones, claro, claro, no podía ser de otra manera. El problema que yo veo es que la gente quiere soluciones rápidas, que quiere decir que quiere magia. Y como yo no creo en la magia, para nada, pues entonces me permito a ir contracorriente. Es decir, ir a la contra de esta idea de la magia, de la magia de dar soluciones rápidas en los primeros minutos del vídeo, porque la gente tiene prisa. Ya digo que no se sabe para ir dónde y ah, buscan la solución precisamente allí donde no hay la solución, que es en la solución mágica, que quiere decir para ir la solución rápida, que dicho de otro modo, en otro lenguaje, sería tomarse la pastillita y curarse sin, en definitiva, ningún sacrificio, sin ningún esfuerzo. Allí es donde quieren la solución la gente y, por lo tanto, empezar a dar vídeos hablando directamente sobre el tema no es que en sí mismo, efectivamente, esté mal, sea una mala idea, no, no. Pero como sé ah, cuál es la finalidad de esa idea de hablar de entrada ya sobre lo que se ha prometido, sé cuál es la finalidad, pues por lo tanto a mí eso no me interesa y creo que mi solución, si es que existe, que lo dudo, pero creo que lo que voy a decir se va a acercar mucho más a una solución real al final del vídeo.
si tenéis la paciencia de verlo hasta el final, creo que en realidad os voy a dar más propuestas que no soluciones para llegar eventualmente a una posible solución, que no si os doy una píldora mágica desde el principio del vídeo, ¿eh? Bien, dicho todo esto, voy a hablaros sobre el tema de la predeterminación que me sugirió un seguidor, un querido seguidor de mi canal, y me dijo que para él estamos todos predestinados, porque ha leído maestros que han experimentado pues el futuro, que han predecido el futuro, o sea, maestros espirituales que son capaces de predecir el futuro. Y por lo tanto significa que todo está predeterminado y que somos nosotros los que somos incapaces, como no somos maestros, de darnos cuenta de ello, ¿no? De que estamos predeterminados. Bien, me hablaba con toda lógica, de una semilla, ¿no? Que cuando plantamos esa semilla ya sabemos el futuro, ya sabemos qué árbol va a salir. No sabremos qué forma exacta tendrá ese árbol, pero básicamente ya sabremos ese futuro, ¿no? Que van a salir peras o manzanas dependiendo de la semilla que hayamos plantado. Por lo tanto, eh, es verdad que a lo mejor ese árbol, claro que eso es una analogía, para entender la cuestión, ¿eh? Ya lo entiendo, pero tampoco podemos saber, es verdad, ah, que si ese árbol va realmente a crecer o no, dependiendo del tiempo que haga, ¿no? Va a prosperar ese árbol o no, ¿eh? Pero ya entiendo la metáfora de la semilla, ¿eh? Bien, eso tiene sentido. Como tiene sentido que diga que efectivamente haya maestros que hayan, mm, hayan o están predeciendo el futuro, porque no existe el tiempo y tenemos una mentalidad lineal, ¿no? Pasado, presente, futuro, que en realidad no existe, pero somos incapaces de ver, a menos que seamos esos maestros espirituales. Claro. Bien, eso por una parte, lo primero que se me ocurre es que puede ser liberador o no, según cómo te lo mires. Liberador porque dices, bueno, hagas lo que hagas, pues no te preocupes, porque ya lo que ocurre, ocurre por algo. Claro, que decir que lo que ocurre, ocurre por algo no significa necesariamente que ese algo por lo cual ocurre esa cosa obedezca a un destino predeterminado. Tampoco significa esto, ¿eh? Pero claro, bajo la tesis de que se ha predicho, en el supuesto de que lo admitamos, ¿eh? Parto de esta base, ¿eh? De que admitimos que se ha podido predecir el futuro, ¿eh? Bien, ¿cómo se nos plantea entonces la vida? Pues como algo opresivo o como algo liberador, ¿no? Yo creo que como todo podemos acogernos a cualquiera de las 2 versiones y es mucho más, digamos, gratificante, ¿no? Y placentero, ah, mm, creer creer que es liberador, que precisamente esa paradoja de estar predeterminados es algo liberador, porque como es evidente, hagamos lo que hagamos, pues va a suceder lo que tenga que suceder, ¿no? Entonces, eso es liberador. Por el otro lado, parece poco creativo, porque claro, si el final de la partida ya está determinado, ¿dónde está la ilusión? ¿Dónde está la incerteza? ¿Qué nos da ilusión? ¿Qué nos da esperanza? ¿Qué nos da sensación de crecimiento? Porque claro, sí que se va a producir sí que se va a producir un evidente crecimiento hacia ese destino que nos espera, pero sin embargo va a parecer que no es algo creativo, que ha sido creado ya previamente para nosotros. Y entonces eso me sugiere la pregunta de por qué esa supreconciencia, llamadla como queráis, ese Dios creador, ese ente creador, por decirlo así de una forma genérica, ¿no? Como prefiráis, ¿eh? Ah, ¿Qué motivación, por decirlo así, puede tener una supraconciencia en crear un juego del cual ya conoce esa supraconciencia el final?
Es decir, no quiero creer, porque no tiene sentido tampoco, que sea un acto estúpido de crueldad, porque no vemos en esas mismas intrínsecas, inmanentes reglas del juego, o más que reglas del juego, en cómo se desarrolla ese juego, no, es decir, el universo, lo que estamos viendo, la belleza, la felicidad, no vemos en ello en sí mismo ninguna crueldad en absoluto, aunque esas mismas reglas del juego ya estamos viendo desde nuestra óptica limitada, ¿no? De no maestros, ¿eh? Que también tiene sus crueldades en sí mismas, ¿no? Por lo tanto, yo me planteo cuál es la finalidad, ¿no? De esa supraconciencia en crear ah, fractales, ¿no? De esa supraconciencia que ya digo, como dije en otro vídeo, que nunca no pueden estar a la altura de esa supraconciencia, obviamente. Somos como, para entendernos, como sus hijos, y la supraconciencia es la gran maestra, pero entonces, ¿cuál es la finalidad de tener esos hijos dotados de esos fractales de de supraconciencia, pero fractales? Mm, mm, ¿Dónde está entonces, la expansión real de ese crecimiento, de esa evolución? Ah, ¿Por qué pretende esa supraconciencia que a través de sus hijos, digámosles almas humanas, desarrollemos nuestra conciencia, cuando esa supraconciencia ya tiene el resultado final? Y digamos que desde mi lógica humana, ah, se produce la paradoja de que esa supraconciencia omnipotente, omnipresente, omnicognitiva, ah, por el hecho de saber cuál es el resultado de esas reglas de juego que imprime, ah, se limita a sí misma. Se limita a sí misma. Es decir, ah, me atrevo, me atrevo a preguntarme, ah, cómo expande sus límites esa supraconciencia, para no aburrirse, por decirlo de una forma un poco bromista, pero para que se entienda. ¿Cuáles son los límites, ya no del ser humano, sino de esa supraconciencia, que lo sabe todo, omnipotente, omnipresente? ¿Cuáles son sus límites? Y por lo tanto, ¿cuál es su razón de la existencia? Con lo cual, es decir, en genérico, ¿cuál es la razón misma del ser? Del ser, es decir, de la conciencia. ¿Cuál es la razón misma de esa supraconciencia, teniendo en cuenta que esa supraconciencia, es precisamente ilimitada? Y en esa ilimitación se encuentra, a mi entender, su limitación. Dicho de otra manera, ¿cómo podría haber, ah, ilimitación en la ilimitación? Esa es la pregunta que yo me hago y que dirijo a esa supraconciencia. Por el otro lado, a nivel más micro, me pregunto cómo es posible que esa supraconciencia, como es evidente, me lo estoy preguntando, porque no tengo la respuesta, pero es una evidencia, ah, me permita a mí, ah, a través de ella, preguntarse sobre sí misma, sobre sí misma. No es que yo ahora esté jugando a ser Dios, no, a ser la supraconciencia, sino que estoy jugando a dentro de mis límites que me ha proporcionado esa supraconciencia, a hacer metaconsciencia, es decir, preguntarme por mí mismo, por mi propia conciencia y por lo tanto preguntarme o preguntándome sobre la naturaleza de esa supraconciencia que me ha creado, o que nos ha creado por extensión. Bien, ya he dicho que hoy me he levantado muy espeso, pero espero haberme explicado con claridad sobre este tema tan denso. Uno tiene todo el derecho de hacerse estas preguntas, y no solo tiene el derecho, sino que creo que está en la obligación, ni tan solo moral, aquí no hablamos de moral, que es un invento del hombre, no, en la obligación, digamos, intrínseca misma en la conciencia. Es decir, si hay conciencia, uno se va a hacer esas preguntas. Si no hay conciencia, uno no se las va a hacer. Y ya sabemos que todos, de manera subyacente, tenemos esa conciencia. Otra cosa es que no lo parezca, porque el ego, en nuestra adaptación en esta vida terrenal, es evidente que nos aniquila para ayudarnos.
para querernos ayudar, pero eso ya lo he hablado en otros capítulos, en otros vídeos, de cómo el ego nos quiere ayudar para nuestra supervivencia. Iba a decir nuestra mera supervivencia, pero no, porque, claro, esta vida terrenal está aquí para algo y para un significado trascendente y profundo. Y por lo tanto, ya hace bien el ego de querernos defender. El problema es que en esa gran defensa del ego, ah, la ironía otra vez es que nos priva de una conciencia. No es que nos prive exactamente, porque la tenemos. Digo que ahoga esa conciencia y nuestra misión precisamente es agradecer a ese ego su existencia, que nos ha permitido sobrevivir en la infancia, eso es evidente, agradecérselo, pero mantenerlo a raya. ¿A raya para qué? Pues precisamente para ah, estar en la conciencia que nos ha sido dada y sobre la cual nos podemos permitir nuestro desarrollo, evolución, nuestro crecimiento, ¿vale? Que de eso se trata en la vida. Eso está muy claro. Otra cosa es que yo me haga la pregunta inicial de qué sentido tiene, y volviendo al inicio sobre la predeterminación, si todo está predeterminado, ¿qué sentido tiene el crecimiento? Cuando, para decirlo de alguna manera, todo ya está crecido. Porque si estamos predeterminados, quiere decir que todo ya está crecido. Entonces, ¿por qué pasar por esa fase de crecimiento donde ya sabemos ese resultado? Haciendo una analogía, que es como creo que se entienden más las cosas, imaginaros un novelista. Un novelista dice a menudo, de hecho a mí me ocurre cuando escribo, ¿no? Una novela, un cuento, una prosa. Ah, Dice, no, no, yo voy escribiendo y es como si una voz me dictara lo que tienen que hacer los personajes, lo que toca hacer. Es decir, los personajes me dicen a mí como escritor cómo va a desarrollarse la novela, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí en realidad no estoy haciendo nada. Pero, sin embargo, ese novelista puede saber perfectamente desde el principio cómo quiere acabar esa novela. Eso es interesante, porque por un lado sabe cómo va a acabar la novela, pero por otra parte no sabe cómo se va a desarrollar esa novela. Es esa vocecita, esa supraconciencia, digamos, que le va diciendo cómo van a desarrollarse esos personajes y, sin embargo, sabe, insisto, el final de la novela. Eso parece contradictorio y, sin embargo, se produce. Pero claro, es interesante, me parece, esta analogía, pero, sin embargo, claro, no se aplica exactamente a lo que estamos hablando, porque esa supraconciencia también debe saber no solo el final de la novela, ¿eh? Es decir, nuestra predeterminación, sino también cómo se desarrolla esa novela. Entiendo. O a lo mejor no sabe cómo se desarrolla esa novela y nos lo deja a nosotros, que lo vayamos desarrollando, aunque él sepa el final. Pero sigo preguntándome, sin embargo, ¿cuál es el sentido general de todo esto? ¿Eh? Le pregunto a esa supraconciencia desde aquí, es decir, estoy haciendo ahora mismo que esa supraconciencia se pregunte a sí misma, porque yo soy fractal de esa supraconciencia, y sin embargo, admito que mi limitación no es la que tiene esa supraconciencia. Por lo tanto, la respuesta ya la tiene esa supraconciencia y otra vez estamos a mí me parece contradicción, pero es una paradoja, porque ah, la supraconciencia no se contradice, eso lo tengo clarísimo. Es decir, la supraconciencia va a encontrar, ah, paradójicamente otra vez interesante esta paradoja que me estoy planteando y que no logro resolver y que, sin embargo, intuyo perfectamente, de hecho sé, aunque no sé por qué, es una paradoja y no una contradicción. Porque ya digo que contradicción sé positivamente que no lo va a ser. Por lo tanto, soy yo quien, habiendo detectado la paradoja, eso ya es importante, tengo que descubrir el porqué de esa paradoja, que es precisamente lo que no estoy descubriendo. Y estoy aquí ah, invitándoos a vosotros que dejéis comentarios para ver qué opináis sobre el porqué de esa paradoja de una supraconciencia que lo sabe todo, sabe hasta el final de la historia, ¿eh? Y sin embargo nos hace pasar por allí. ¿En qué crecemos entonces, insisto? Si todo ya está crecido, si ya todo ya está predeterminado, si la supraconciencia ya sabe el final de esa cuestión. Que por otra parte se me ocurre que ese final
no es un final, porque es un continuum, de finales y, por lo tanto, de finales provisionales que en sí mismos pueden ser finales, pero que es evidente que no lo son. Y eso lo podemos ya comprobar aquí en nuestra vida terrestre, ¿no? Cómo evoluciona, ah, esa parcela, ¿no? Ah, mm, terrenal, terrenal, ¿no? Es un final sin final, pero en cualquier caso, ah, esa supraconciencia que parece infinita en todo su conocimiento, ah, parece ser que lo conoce todo y a la vez, todo lo limita. Todo lo limita en un continuum de limitaciones, que es lo que llamamos infinito. Me parece superinteresante, superinteresante. No tengo ninguna respuesta, pero, ah, me parece apasionante. La vida humana es apasionante precisamente porque detrás de esa vida humana está todo este enigma, todo este misterio de la supraconciencia. Y eso hace precisamente la vida apasionante. Tanto si sabemos que estamos predeterminados como si no. O precisamente, como decía al principio, porque estamos predeterminados, allí es donde descubrimos nuestra libertad. Menudas paradojas y qué pasión. Qué pasión. A la vez, si lo vais desglosando, pues es sencillo, pero lo que no es sencillo para nosotros, es cuál será la respuesta, no tanto todo lo que acabo de exponer, que en definitiva son especulaciones, que ya digo que mm, creo que se entienden perfectamente si uno presta atención al tema. Lo, lo difícil es encontrar la respuesta. Y quizás no estemos aquí para encontrar la respuesta, sino simplemente para crecer y para olvidarnos precisamente que estamos predeterminados y ocuparnos en crecer. Del mismo modo se me ocurre otra analogía que un padre que, digamos, en un plano terrenal, es decir, limitado, pero para entendernos en la analogía, que un padre ya sabe o cree saber, supongamos que ya sabe, un padre sería, haciendo la analogía, insisto, sería la supraconciencia, ya sabe lo que debe hacer el hijo e intenta, por generosidad, por amor, siendo un buen padre, partimos de esta base, a que el hijo aprenda. El padre ya sabe que el hijo se va a caer, por ejemplo, ya sabe que se va a caer, pero deja que el hijo se caiga. La supraconciencia, ese Dios creador, ya sabe que va a haber guerras, pero no las permite porque sea cruel. Es ese padre que permite que el hijo se caiga para que aprende y ensanche su conciencia. Es un acto de generosidad, de amor. Quizás quizás ahí me acerque a la respuesta del por qué esa supraconciencia, siendo tan omnipotente, ah, sabiendo cuál va a ser el final, y que ya digo que nunca hay un final, porque el final es siempre un inicio, y hay inicio porque hay final, ¿eh? Para esa supraconciencia súper sabia. Es por eso, esa quizás sea, y esa es mi conclusión, la razón por la cual nos ha creado, por amor, por generosidad, ¿m? Para que seamos nosotros quienes, no solo esa supraconciencia, sino nosotros, a través de ella, quienes aprendamos y ensanchemos nuestra conciencia. Que, en definitiva, sea cual sea la razón, ¿eh? Me parece muy evidente que es a lo que hemos venido a esta tierra y que es lo que estamos haciendo cada día, nos guste o no, queramos o no, y que en cualquier caso, si ponemos precisamente conciencia, vemos que es un placer, porque está lleno de sentido. Y ahí es donde yo culmino este vídeo y le doy ah, una modesta conclusión, porque ya digo que es una especulación, y os invito a que vosotros me dejéis aquí comentarios, me llevéis la contraria, sugiráis nuevos vídeos, os suscribáis si os ha gustado, mm, propaguéis el vídeo tanto como podáis si os ha gustado, y nada, nos vemos en el próximo vídeo.